Estamos a 4 semanas, como dijimos, de la recordación de Semana Santa. Es un momento para pensar... Perdón, Edu, quiero decir una cosita. Para que estemos, las que estaban con la imagen, Vilma en este caso, hay que apretar un letrerito que dice Got It, que significa volver al lugar, ahí estás. Perdón. Ahí estamos, bien. Decía que es un momento para pensar un poquitito fuera de las respuestas tradicionales sobre el sentido de la cruz. A ver, podemos correr 2 caminos en este momento, ¿no? Es volver a repetir que no está mal. Todos los relatos bíblicos que hablan de la cruz son los capítulos finales de todos los evangelios, hablan de una o de otra manera acerca de la cruz, o podemos tener una visión un poco más macro, y sinceramente me gustaría, independientemente de lo que ustedes estén haciendo en su lectura bíblica, meternos en esta visión más macro. Y en esta visión más macro lo que quisiera que hagamos es justamente tener una visión desde el pueblo, desde la política del Imperio Romano básicamente, y también una visión religiosa, qué pasaba con los sacerdotes, con la gente de ese momento, y también hacer un poquitito y hacer una situación de escenarios paralelos para nosotros hoy, ¿no? ¿Qué dice eso? Pueblo, religión, política, ¿qué dice para nosotros hoy? ¿Para qué? Para que la cruz tenga sentido, ¿sí? Nosotros estamos en un país cristiano y yo creo, pienso y siento y veo, digamos, a menudo, grandes conflictos en relación al sentido de la cruz. A ver, vamos rápido. Por un lado, están aquellos que hacen de la cruz un amuleto, un fetiche, ¿sí? ¿Coincidimos en eso? Ahí vemos que precede a los templos, precede a los altares, ahí están las tumbas, en las tumbas hay una cruz, hay en la mayoría de las tumbas, en los féretros arriba le ponen una tumba, también como adornos personales, hay aros, collares, pulseras que tienen una cruz colgada, etcétera, etcétera. Ahora también hay tatuajes, ¿sí? En el cuello la gente se pone una cruz. Vemos a los estudiantes tocar una crucecita que llevan colgada acá, no estudiaron nada, pero se agarran la crucecita y entonces se tocan eso como un fetiche. Vemos a los concursantes en algún concurso de esos de la televisión que agarran una crucecita ahí y están tratando de zafar. A ver, todo eso nos muestra un panorama bastante tétrico del uso sin sentido de la cruz. Sin sentido, directamente, ¿sí? Vamos por más. Por otro lado, aquellos que hacen de la cruz un objeto de adoración. Y lo vemos en los templos, por ejemplo, ¿sí? Donde la gente que entra a un templo y se arrodilla frente a una cruz. No sé si entiende todo lo que pasó en la cruz, si sabe y se preocupó por ver lo que pasó, pero se arrodilla frente a una cruz. Un poquito más de eso en procesiones, particularmente en estos días, que vamos a ver en algunos de los barrios, procesiones de gente que alguien levanta una cruz, van todos detrás y no sé necesariamente si eso tiene el sentido que Jesús quiso darle a esa cruz y que Dios quiso darle a esa cruz. Sin pensar en algunas cosas más, como en el ingreso a los pueblos. Cuando andamos un poco por las rutas, en el ingreso a los pueblos siempre nos encontramos con alguna cruz, o en la ruta misma, de vez en cuando vamos a encontrar una cruz. ¿Qué es? O un elemento de adoración fetichista, o simplemente es algún elemento donde marca la idea que ahí se murió una persona y queda una cruz puesta ahí. Un poquito más. Vemos cruces con Jesús crucificado. De ahí viene la palabra crucifijo. Es una palabra que viene justamente del latín, crucifixus. En latín, ¿qué quiere decir eso? Una cruz con un Cristo crucificado. Esas cruces con el Cristo crucificado aparecen más o menos a partir del siglo V, ¿sí? O sea, eso no está en los evangelios. Eso aparece
a partir del siglo V, cuando, bueno, después de una serie de cuestiones bastante complejas, se hace un acuerdo como para poner ese objeto también en las celebraciones. Y otras tantas cruces vacías. Las unas o las otras pueden llegar a ser sin sentido, porque aún con el Cristo crucificado, o muchas de las que yo mencioné antes, que se cuelgan y demás, algunas son vacías y otras están con un Cristo crucificado. También pueden ser sin sentido. Agrego una cosita más. La señal de la cruz, persignarse, ¿sí? Una señal que tampoco está en la Biblia, ¿sí? Y que realmente apareció entre el siglo III y el siglo VII después de Cristo, y la gente lo usa como muchas cosas. Pero pensemos al revés. No es un símbolo dado por Jesús y esencialmente era usada por los prosélitos, aquellas personas que habían adoptado el cristianismo como fe para mostrar su fe en Jesucristo. Es decir, si yo me quiero identificar, después del ixus, ¿se acuerdan del pescadito ese? Después lo podemos ver en otro momento. La otra cosa era persignarse. El ixus es más bien del primero y el segundo siglo y hasta el tercer siglo, pero esto es posterior. Ahora, hoy para muchas personas es una costumbre sin sentido. Yo que soy bastante hincha de ver fútbol, es muy particular ver que los jugadores van a entrar a la cancha, tocan la raya, se persignan, entran y levantan las manos al cielo. Y un día le preguntaba a alguien, ¿y qué significa eso? Y me dijo, todo fetichismo, todo brujería. Para nada hay en ninguna de esas situaciones un atisbo de fe. No hay una cosa de fe, no hay algo de decisión, de entrega, alguna cuestión significativa de la persona de la fe. Para otras, justamente como lo que dije recién, es una cabra, un fetiche para protegerse del mal, no para identificarse como de una fe determinada. Quiero ir un poquito más. Ustedes dicen muchas pálidas. No, muchas realidades, pero es bueno mirarlas así en un compendio cortito. Frases populares, con la cruz en el medio. ¿Sí? A ver. La cruz del matrimonio. Adelante con la cruz. Y ando con la cruz a cuesta. Es el tipo que va penando por ahí. Hacerse cruces. Esta es medio española, pero hacerse cruces es que, ay, por las dudas, yo, se hace cruces. Otra muy castiza, muy española, me suena haberse escuchado a mi abuelo, la cruz en el pecho y el diablo en los hechos. ¿Sí? Fuerte esa frase, la cruz en el pecho y el diablo en los hechos. Y otra, medio justamente de despecho, ¡ay Dios, qué cruz! Cuando tenemos que afrontar algún problema. ¿Qué muestra todo esto? Nos muestra con qué facilidad la cruz está presente, pero seguramente, igualmente que la cruz está presente, no tiene ningún sentido de realidad esa presencia de la cruz. Es un amuleto casi parecido a la pata del conejo, o al cuernito, o a la bolsita de alcanfor acá adentro, o a cualquiera de los miles de fetiches y amuletos que la gente suele utilizar. Creo que todo esto nos lleva a entender que se ponderó en forma equívoca el objeto llamado cruz. Y se perdió el sentido de la cruz. El sentido de la cruz. Por eso justamente vamos a estar hablando hoy del sentido de la cruz. Y hoy particularmente lo vamos a enfocar en el sentido de la cruz como enfocado hacia el pueblo específicamente. La palabra pueblo es una palabra muy sencilla desde muchos lugares, pero habla la gente que habita un lugar. Eso quiere decir pueblo. ¿Sí? Desde el sentido político, desde un montón de lugares se han dicho muchas cosas, pero el pueblo es eso, la gente que habita un lugar, que habita, que transita, que está en un lugar determinado. Y yo les voy a pedir colaboración. Ustedes tienen los slides que yo les mandé más o menos a mano como para ir leyendo. Si tienen eso, porque vamos a tener muchas lecturas, porque lo importante no es lo que diga Eduardo sobre todo esto, ya está, eso es lo que dice la gente, ya lo dije. El resto vamos a tratar de compilar
un poquitito lo que dice la Biblia acerca de la cruz y este sentido que debemos darle a la cruz, ¿sí? La primera cosa, vamos a ver 3 cosas esta noche. La primera de las cosas es, la cruz es una señal para el pueblo. En nuestras charlas más adelante, de los próximos sábados, vamos a estar viendo la cruz para los romanos, la cruz también para la élite religiosa o dirigente de la comunidad judía. Pero hoy vamos a centrarnos en el pueblo, la gente común, la gente de todos los días. Vemos en torno a la cruz, básicamente tratemos de empezar a hacernos la idea del tiempo de crucifixión de Jesús. Y vemos en torno a la cruz de Jesús como 2 grupos de pueblo. Vemos a un pueblo seguidor, oidor de Jesús, pero con una fe con pocas raíces. Era el pueblo de Galilea, era toda la gente que vivía ahí cerca de Galilea. Eran los que más escucharon de Jesús, ¿sí? La mayoría de las acciones de Jesús se desarrollaron ahí en Galilea. Si alguien tiene Mateo 4, 12 al 17, fíjense lo que dice este pasaje. Más que claro en ese sentido. Si alguien lo puede leer, vayan teniendo siempre uno listo ahí para leer. Clary, dale. Cuando Jesús oyó que Juan el Bautista estaba en la cárcel, se marchó a la región de Galilea, pero no volvió a su casa en Nazaret, sino que se fue a vivir a Cafarnaúm. Este pueblo se encuentra a orillas del lago de Galilea. Allí vivieron las tribus israelitas de Zabulón y de Neftalí. Allí se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías, cuando escribió: escucha, tierra de Zabulón, que estás cerca del gran mar. Escucha, tierra de Neftalí, que estás al oeste del río Jordán. Escucha tú, Galilea, tierra de extranjeros. Aunque tu gente viva en la oscuridad, verá una gran luz. Una luz alumbrará a los que vivan en sombra de muerte. Desde entonces, Jesús comenzó a decirles a todos: vuélvanse a Dios, porque su reino se va a establecer aquí. Bien, más claro agua, ¿no? Jesús se dirige expresamente a un pueblo, sí, que es el de Galilea. Los encuentros, las entrevistas, las conversaciones, las charlas con los discípulos, los encuentros con ese pueblo aparentemente abierto a las enseñanzas del maestro. También con algunas contradicciones por las presiones de los religiosos de la época que le decían, no, de acá no puede ser algo, etc. Las primeras enseñanzas, señales profundas del reino de los cielos, en este pasaje se menciona algo, fueron dadas a la gente de Capernaúm de Galilea, como justamente acabamos de leer. El primer milagro de Jesús, ¿se acuerdan cuál fue? Convertir el agua en vino. En unas bodas. ¿Y en dónde fueron esas bodas? En Caná de Galilea. ¿Sí? Es muy particular todo lo que pasó ahí. Entonces, toda esta gente, ese pueblo, ¿sí? Había tenido un contacto tremendo con Jesús. Ahora, ¿qué pasa cuando aparece Jesús y la cruz? Ese pueblo, una semana antes, como decía hace un rato Vilma, antes de la crucifixión, ese pueblo le había puesto mantos, le había puesto palmas en el piso, gritaban cosas acerca de Jesús. Y ahora no pudieron ver la cruz, no entendieron el sentido de la cruz. Habían vivido y escuchado por años todo esto sobre la cruz y ahora no entendían el sentido de la cruz. Es muy particular esto, ¿eh? Porque esto le puede pasar a muchas personas. Haber escuchado años la cruz, la cruz, la cruz, la cruz y no entender el sentido de la cruz. Vemos a otro pueblo también ahí. Mezclado con el anterior, vemos a un pueblo mucho más insensible, con una fe ciega o cerrada en sus tradiciones. Es el pueblo de Jerusalén, la gente que vivía ahí en Jerusalén. ¿Qué pasa en Jerusalén? Jerusalén era el centro de todas las festividades judías, o sea, como la cumbre de la fe y de la religión.
Era la ciudad donde estaba el templo. Era la ciudad que tenía toda la historia y toda la tradición del pueblo judío. Pero Jerusalén no tenía sensibilidad. Era un pueblo insensible. ¿Y qué pasa? Fíjense que hay un pasaje donde dice que Jesús llora por la gente de Jerusalén. Impresionante. Jesús llora por la gente de Jerusalén. Fíjense lo que dice Lucas 19. Si alguien lo tiene a mano y lo puede leer. Lucas 19 dice, al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. Gente de Jerusalén, ustedes matan a los profetas y a los mensajeros que Dios les envía. Muchas veces quise protegerlos, como protege la gallina a sus pollitos debajo de sus alas. Pero ustedes no me dejaron. Su templo quedará abandonado. Les aseguro que a partir de este momento no volverán a verme, hasta que digan, bendito el Mesías que viene en el nombre de Dios. Acá otro pasaje súper claro de Jesús, ¿sí? Y que Jesús se los había dicho a la gente de Jerusalén mucho tiempo antes. Ahora, sin embargo, vemos en este otro grupo una cerrazón, un velo, ¿sí? Que le habían dado las tradiciones, la religiosidad, y justamente no podían salir de sus esquemas estructuraditos, repeticiones, cosas estructuradas, y no podían salir de eso. Estos dos grupos de personas integraban esa megaturba que seguía a Jesús y su cruz cuando Jesús es crucificado. Unos por poco profundos y demasiado emocionales, tal vez lo de Galilea, muy sensibles y demás. Otros muy insensibles y centrados en el templo, en los rituales, en las tradiciones. Un templo que poco después sería destruido para siempre. Simplemente un dato interesante. Los judíos no hacen más sacrificios vivos desde la destrucción del templo. Eso fue en el año 70 después de Cristo. ¿Entienden lo significativo que era eso? Esa gente, ¿sí?, estaba atornillada a las tradiciones y a las costumbres, creyendo que ahí se iba a solucionar su fe. Y los otros, a la sensibilidad, al estar, ¡ay, Jesús, sí, sí, Jesús, para arriba, para abajo! Pero realmente ninguno de los dos fueron capaces de entender la cruz, ¿sí? El pueblo fue manipulado por sus dirigentes, y tanto unos como otros no vieron la señal de la cruz de Cristo. Y a partir de esa cruz, el camino de seguimiento cristiano tomaba otro sentido. No vieron una señal de la cruz basada en todas las enseñanzas del Antiguo Testamento que ellos habían escuchado muchas veces, ¿sí? Y entonces señalaban a Jesús y su sacrificio. Fíjense un pasaje de Isaías que muestra claramente esta idea, y ellos conocían este pasaje que nosotros estamos leyendo. Isaías 53, si alguien lo tiene y lo quiere leer, 53, 3 al 9. ¿Tenemos alguien que lo puede leer? Lo leo yo. Despreciado y desechado entre los hombres. Yo lo leo, Edu, yo lo leo. Bueno, dale. Esto está perdón, por si están buscando las que no están con el celular, en el celular, el nuevo encuentro, está todo descargado, donde está el link, donde Edu mandó el link, están todos los archivos de los versículos bíblicos. Dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos los hombres. Ahí está la palabra. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Vemos que este pasaje, que había estado en la cabeza de todo este pueblo durante muchos años, no había entrado. Nunca. Es una profecía, ¿no? ¿Cómo? Fue una profecía. Esto lo describió Isaías 750 años antes de Jesús. Es decir, este pasaje se había repetido de boca en boca, de generación en generación, y es más, eran pasajes que los leían regularmente en el templo o en la sinagoga. Sin embargo, no habían entrado, no habían visto las señales de la cruz que estaban tan claras planteadas en esta descripción que estamos viendo acá. ¿Sí? Mateo 16 muestra otra vez el tema de no ver las señales. ¿Quién lo puede leer? Dale. Pero Jesús les dijo: cuando ustedes miren el cielo por la tarde y está rojo, dicen, va a ser buen tiempo. Pero si en la mañana el cielo está rojo y nublado, dicen, hoy va a ser mal tiempo. Ustedes entienden muy bien las señales en el cielo acerca del tiempo. ¿Por qué entonces no entienden que lo que ahora hago es una señal de Dios? Ustedes piden una señal porque son malos y no quieren creer. Las señales, otra vez. Y Jesús lo que está diciendo acá, ustedes ven las señales. Ustedes ven las señales de todos los días, hasta las del tiempo, como diciéndole, si ven las señales del tiempo, lo que están haciendo no es no ver las señales, sino no queriendo ver las señales. Cuando leo este pasaje me acuerdo de mi abuelo tantas veces, y el otro, recién mencionaba al andaluz, ahora menciono al abuelo siciliano. Él tenía un dicho que lo repetía muchas veces: Rosa di sera, buongiorno si spera. Rosa di mattina, mala farina, ¿no? O sea, si está el cielo rosa en la tarde, se espera un buen día; si está el cielo rosa en la mañana, va a ser mal día. Y él repetía eso, pero era casi del refranero popular. Fíjense, 2000 años antes estaba escrito esto por Jesús como una idea tan natural de la gente. Sin embargo, igual estaba la señal de la cruz. 750 años antes, y no la vio el pueblo. ¿Por qué estos refranes populares? ¿Por qué todo esto? Porque eso, la cruz estaba metida dentro de la descripción como algo que tenía que ser popular. La cruz de Jesús estamos hablando. ¿Por qué? Porque las otras cruces tenían otro sentido y otras connotaciones que vamos a ver cuando veamos lo religioso y lo político en la charla siguiente. Pero acá estamos viendo un pueblo que no vio las señales. La segunda cosa que quiero que entendamos es: la cruz es una señal que requiere fe. Acá viene otro escalón más. Primero hay que ver la señal. Y segundo, hay que creerle a la señal, ¿sí? La visión popular de la cruz levantada, nosotros generalmente vemos las cruces en alto en muchos lugares, ¿sí? Tiene sus orígenes muy atrás en la historia del pueblo de Israel, ¿sí? En la historia del pueblo de Israel, saliendo de Egipto, a los comienzos del pueblo de Israel, ¿sí? ¿Alguien tiene un pasaje ahí de Números 21, 4 al 9? Si lo puede leer, por favor. Vamos, las dos lectoras designadas para hoy. Bueno, voy. Una cada una. Del monte Or
Los israelitas se fueron hacia el mar de los juncos, pero evitaron pasar por el territorio de Edom. En el camino, la gente se desesperó y comenzó a protestar contra Dios. Le decían a Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Solo para darnos muerte en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y ya estamos cansados de esa comida tan desabrida. Entonces Dios les mandó serpientes venenosas para que los mordieran. La gente que era mordida se moría, y fueron muchos los que murieron. Por eso fueron a decirle a Moisés, reconocemos que no hemos hecho bien al protestar contra Dios y contra ti. Por favor, pídele a Dios que se lleve de aquí las serpientes. Moisés le pidió a Dios que perdonara a los israelitas, y Dios le contestó, haz una serpiente de bronce y ponla en un asta. Si alguna serpiente los muerde, diles que miren a la serpiente de bronce y sanarán. Y así sucedió. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, esa persona miraba a la serpiente de bronce y así no le pasaba nada. La historia podríamos recrearla y es bastante larga y muy interesante. Pero la fuerza de este pasaje no está en la sanidad milagrosa, sino en una serpiente de bronce como un símbolo de la salvación que Dios le ofrecía ¿a quién? A todo aquel que quiera creer, ver y vivir y no morir por la serpiente. Pero tenía que creer, tenía que ejercer fe, tenía que ver la serpiente y tenía que vivir. Jesús en una charla especial con Nicodemo, justamente, ya en el Nuevo Testamento, trae a colación este pasaje bastante tiempo después, ¿sí? Ya habían pasado 3.000 años o 3.000 y algo de años y este tema estaba permanente en la cabeza de los judíos que eran muy lectores de la Escritura. Nicodemo era uno de esos hombres muy leedores de la palabra y de la Escritura. Y Jesús trae a colación en un contexto muy particular este pasaje. Y fíjense lo que dice Juan allí en Juan 3, los versículos 14 al 17. Judith, dale, abrí el micrófono. El teléfono lejos. Juan 3, del 14 al 17. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre, Jesús, tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Muy bien. Jesús hace una comparación clarísima de aquello que había sucedido 3.000 años atrás con la cruz. Otra vez, la gente sigue sin entenderlo. Y esto no es un acto de otra característica que un acto de fe. Está diciendo, y el que tenga fe en este acto, en esa cruz, justamente es la persona que se va a salvar. Así como pasó 3.000 años atrás en medio del desierto. Qué particular el mensaje y qué distinto de los usos que mencionábamos al comienzo sobre la cruz de nuestros días. Como un símbolo tan importante, no era un fetiche, no era un amuleto, no evitaba las mordeduras de la vida, por llamarlo de alguna manera. No evitaba nada. Cuando hoy la gente busca la cruz para evitar esa situación inmediata, van y se agarran de la cruz, se agarran para evitar que eso suceda. Jesús enseña que en fe hay que mirar la cruz para buscar, no dice la solución al problema inmediato, dice para buscar la vida eterna. La cruz, en aquel otro caso, era la solución para alcanzar la vida, para alcanzar la eternidad. Era la solución para la cura de las mordeduras de la vida, por llamarlo de alguna manera. La tercera cosa que me gustaría que viéramos, o sea, es un acto de fe. Es un acto, una señal, y es una señal de fe. Y la tercera cosa que me gustaría que viéramos en algunos minutos
es un símbolo de salvación, de unidad y de libertad. Tres cosas muy significativas que están marcadas en la cruz y que no debemos perder de vista. Debemos pensar en los énfasis que se han dado a la cruz. Ha sido y hoy está fuera de la cultura posmoderna. ¿Por qué? Porque lo de la cruz del sufrimiento, que fue durante mucho tiempo un símbolo muy particular, hoy está fuera porque la cultura posmoderna saca el dolor y el sufrimiento como parte de la vida. O sea, la vida es tener, experimentar, pasarla bien, y si no la puedo pasar bien, me tomo algo para ponerme en tono como para pasarla bien. Muy particular esa situación. Realmente fue en ese momento la cruz del sufrimiento muy central. En Filipinas, ¿sí? En Manila, la capital de Filipinas, la gente viva se crucificaba para sufrir los sufrimientos de Jesús. Imaginen lo que es una persona que no estaba predispuesta a morir ni nada por el estilo. Era vivir un poquitito los sufrimientos que sufrió Jesús. No es el sentido de la cruz para nada. Ha sido centralizada en otros casos la adoración exacerbando al Cristo crucificado. Y sigue habiendo gente que sigue adorando a un Cristo crucificado. Y justamente la razón de la cruz no es que Cristo siga crucificado, sino que haya resucitado definitivamente. Y es muy particular entrar a cualquier lugar, a una iglesia, una catedral, a algún monumento, y ver que posiblemente los dedos de los pies del monumento, no me sale el nombre, ¿cómo? De la escultura tallada sobre la madera. De la escultura, no quería usar un nombre despectivo, de la escultura, están ahí tocando y es lo más gastado, lo más tocado, lo más que llegó la gente. Me hace pensar en algo. La gente no llegó ni siquiera a la idea del corazón y a la esencia. Se conformó simplemente con un dedito y con muy poca cosa, la uña, y muy poca cosa de la profundidad que tenía esa cruz. Hay símbolos en todas las cuestiones estas que nosotros debemos captar. Y yo quisiera que ahora repasemos 2 o 3 pasajes. El primero de Colosenses, justamente que habla de una de las ideas más fuertes sobre la salvación y por qué nosotros éramos culpables y se eliminó definitivamente esto. Colosenses 2, lo que dice... Dale, léelo. El que lo tenga, lee. Ah, bueno, listo. Está. No, adelante. Vilma, ¿lo tenés vos? Dale. Estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida justamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba, los eliminó clavándolos en la cruz. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Creo que todos nosotros hemos tenido en algún momento alguna deuda bien contraída y todo, y cuando hemos ido a pagarla, alguien sacó el pagaré, hizo así, y lo rompió y lo anuló. Qué placer tan especial es ver que sucede eso. Eso es lo que sucedió con la cruz de Jesús. No un fetiche. Alguien vino a esa cruz a salvarnos de la deuda que teníamos. Y esto es lo que dice, lo eliminó, Dios lo eliminó clavando nuestras deudas en la cruz. La cruz tiene sentido de salvación, absolutamente. Y si no le tomamos ese sentido y no pensamos todo el tiempo, no
justamente en el antes, poner la cruz antes para evitar cosas, sino al revés, es el elemento que nos saca del lugar en donde hemos caído, como decía recién el pasaje que leímos. Fíjense, Corintios 1 dice algo muy fuerte en este sentido. El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, nosotros, los que estamos acá, es poder de Dios. La salvación de la cruz, el mensaje de la cruz es salvación y es poder de Dios. Nuevamente, un concepto central del cristianismo. No todo lo demás, no existe, entonces ahí cambia el sentido. Dios es el que salva por medio de la cruz. No hay rito, no hay obra, no hay ofrenda, no hay esfuerzo del hombre válido para alcanzar la salvación. Esto debemos tenerlo, tomarlo, entenderlo, compartirlo con las demás personas que no lo entienden, que no lo han escuchado, que se siguen encerrando en sus formatos, ¿sí? La salvación por medio de la cruz justamente viene de Dios, es un regalo. Y fíjense lo que dice Romanos 5, si alguien lo tiene para leer ahí. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también, por la fe, acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. El pasaje bíblico no dice la cruz, ese paréntesis está puesto expresamente, pero creo que es obvio que está diciendo tenemos paz con Dios por medio de esa cruz de Cristo. Si esa cruz no hubiese existido, nosotros estaríamos con el pagaré así acá arriba, sin saber cómo pagarlo, sin saber cómo resolverlo. Pero Dios lo clavó en la cruz, por eso la cruz es salvífica. Una segunda cosa en relación a esto es que la cruz es unidad. En medio de una situación que estamos viviendo como mundo, como país, como raza humana, en donde nos despreciamos tan fácilmente unos a otros, nos generamos cualquier tipo de discriminación y de separación de arriba para abajo, de abajo para arriba, porque nos discriminamos de muchas maneras. Jesús dice que la cruz es unidad. Y este pasaje de Efesios es muy claro, dice, por medio de su muerte en la cruz, Cristo puso fin a la enemistad que había entre los grupos, formando así un solo pueblo. Ahora, ¿para quiénes era esta solución de la enemistad? Para los que creían, para los que tomaban esas buenas noticias para sí. El resto iba a seguir en las mismas cuestiones. Así que cuando hoy vemos un mundo tan peleado y tan enemistado y tan discriminado de ida y de vuelta, es porque no ha entrado esta cruz de Jesús a tener sentido en la vida. ¿Entendemos esto? Es decir, las luchas, las peleas, las divisiones, todo lo que viene porque las personas que estamos en este mundo muchas veces dejamos de darle el sentido que la cruz tiene, porque la cruz vino a unir justamente estas realidades. Y al final quiero decirles que la cruz tiene un sentido todavía mucho más fuerte. La cruz tiene un sentido de libertad. Y varios pasajes, vamos a ir rápido, el de Juan dice, les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. ¿Quién no peca? Levante la mano. ¿Hay alguno? Bueno, yo la tengo que bajar porque no soy tampoco. Claro, no vaya a ser que parezca que es más santo de la espada. No. Estamos en la misma situación. Ahora, los que pecan, los que pecamos, somos esclavos del pecado. Ahora, ¿qué dice Gálatas? Cristo en la cruz nos libertó para que vivamos en libertad. El pecado es opresor. El pecado es sometedor. Y por lo tanto dice, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. El sentido de libertad que lleva la cruz es muy contrario al de opresión, por ejemplo, que llevaron
las cruzadas en el siglo XI, ¿sí? Bien digo, en el siglo XI, o las indulgencias del siglo XVI, eran todas cosas religiosas, pero muy mal usadas, muy salvajemente usadas. Ustedes saben que las cruzadas, ¿por qué se llaman cruzadas? Porque en la ropa llevaban el símbolo de la cruz. Y las indulgencias iban caminando con la cruz, y arriba de la cruz había un tarrito, un recipiente, en donde la gente tenía que poner la plata para acceder a la salvación. Unas salvajadas se han hecho tremendas con el tema de la cruz. Pero la cruz es libertad, no es opresión, ¿sí? La idea justamente de estas indulgencias es bastante suspicaz, porque hasta hoy podemos observar que hay coletazos de estas indulgencias funcionando, ¿sí? El concepto, la idea de indulgencia, es consecuencia del pecado que puede ser objeto de una remisión o bondad o benevolencia o gracia que le puede conceder que puede ser concedida por determinados representantes de la Iglesia y bajo ciertas condiciones. ¿Dónde está en la Biblia eso? En la Biblia eso no está. Esos son pactos y arreglos entre los hombres para ejercer poder y presión y manipulación de la gente. Y la cruz es libertad. Entonces, esta es la libertad que nos da la cruz, es plena, sin depender de ningún representante, de ninguna condición, y lo que hemos leído recién en Gálatas es realmente muy fuerte. Termino diciendo algo muy sencillo. La cruz es una señal. Yo creo que una señal para un pueblo, una señal que nos invita a creer, una señal que conduce a la salvación. Todos nosotros sabemos que no ver o seguir lo que una señal indica tiene consecuencias. A ver, ejemplos prácticos. Una barrera, un semáforo en rojo, un cartel que dice pare, un cartel que dice no estacionar. Estas son señales del camino y sabemos que sus consecuencias, que tiene consecuencias no seguirlas. Nos van a hacer una multa, nos vamos a chocar, no puede llevar puesto un tren, etcétera, etcétera, etcétera. La libertad de la salvación mirando la cruz justamente es eso. Mirar la cruz. Creer lo que dice la cruz. Porque mirar la cruz como pueblo, como habitantes llanos, sin jerarquías, sin superiores, sin más que Jesucristo mismo, nos da libertad para alcanzar la eternidad. La libertad en Cristo justamente solo quiere eso, que sigas sus señales y sus señales marcadas por la cruz. Hay señales de la vida que Jesús nos ha trazado para seguirlas. La cruz, como dice Juan 3, tiene esas señales. Tiene consecuencias de eternidad que no las obedezcas. Empecemos a pensar en la cruz como pueblo, con un sentido definitivo y contundente para sentir que podemos funcionar de otra manera. Espero que esto nos ayude a empezar a meternos en estas 4 semanas intensivas acerca de la cruz, a leer, a investigar, a buscar más, y posiblemente en la charla próxima podamos hacer un ida y vuelta más significativo en este sentido para pensar un poquitito más en la cruz.